las acciones que son producto de la desesperación, porque pueden propiciar efectos contrapuestos a los que se busca resolver. En esta soberanía se encuentra ante la gran responsabilidad de tomar una decisión que será trascendental para el país en torno a la viabilidad y vigencia de los principios fundamentales de soberanía consagrada en nuestra Constitución, que tanto nos ha costado a los mexicanos. La reforma de nuestra Constitución en materia energética es regresiva y contraria al interés nacional. En esencia, posibilita la participación de las empresas privadas mediante contratos para la exploración y extracción de petróleo y gas, así como para desarrollar actividades de refinación petroquímica, transporte y almacenamiento de petróleo, gas y sus derivados. Sin embargo, el fondo de la reforma es claro. Lo que subyace es la pretensión de compartir con los intereses privados, nacionales y extranjeros la renta petrolera y con ello comprometer la soberanía económica y política del país. Esta reforma tiene serias implicaciones económicas. De los $90 que Pemex obtiene de utilidad, paga $70 Hacienda. Es la empresa que más contribuye al fisco. El 40% del presupuesto lo fondea Pemex. Con ello se cubre el costo de hospitales, escuelas y gasto corriente, entre otros. En consecuencia, la pregunta es: ¿de dónde van a obtener estos recursos? Sin duda, aumentando los impuestos. A final de cuentas, seremos todos los mexicanos los que vamos a pagar este costo, y quienes más lo resentirán son quienes menos tienen. Resulta insostenible el argumento falaz que se escribe en el dictamen de que mediante la participación del sector privado se maximizará la renta petrolera a favor del Estado mexicano, se mejorará la economía de las familias, disminuyendo los costos de la energía eléctrica y del gas, se aumentará la inversión y los empleos, así como fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, otorgándoles libertad en sus decisiones para que se modernicen. Por el contrario, se expoliarán las miles de reservas probadas de petróleo para exportarlas sin valor agregado, lo que aumentará la importación de refinados, petroquímicos y gas de la economía nacional y de los consumidores. Seguirán aumentando los precios de las gasolinas, el gas y el diésel y la electricidad. Se reducirá la capacidad de inversión del Estado, limitando su crecimiento económico. Se alejará la posibilidad de tener una política energética de Estado que integre a los hidrocarburos, la generación de electricidad y las energías renovables. En suma, se cancelará la oportunidad de aprovechar la industria petrolera nacional como palanca de desarrollo, es decir, el petróleo dejará de ser la base para impulsar un proyecto de desarrollo propio. Además de esas razones económicas, existen otras más profundas en la conciencia nacional. De principio, las luchas históricas de los mexicanos para que los hidrocarburos sean de la nación, como la del constituyente de 1917, de Cárdenas y del pueblo mexicano en 1938 con la expropiación petrolera. México protagonizó una de las más grandes revoluciones de nuestro siglo, una lucha de raíces liberales. Su sentido social y progresista habría de quedar plasmado en la Constitución Política de 1917, que recogió los ideales de democracia, justicia, libertad y soberanía. Nuestra historia no es letra muerta, al contrario, es el vínculo dialéctico entre pasado, presente y futuro. Sin esta perspectiva histórica, sin saber lo que ayer se hizo, distorsiona lo que hoy debemos hacer, comprometiendo nuestro futuro. Que no se malinterprete, creemos en los cambios, pero no en aquello que nos ha dado estabilidad y fuerza como nación. Resulta preocupante que se esté cayendo en una actitud reformista, pero no reformadora, que en esencia compromete nuestra transformación como país. No pueden ser, bajo ninguna circunstancia, los intereses oligárquicos nacionales e internacionales los que dicten el cambio de nuestro país ni los principios en los que creemos. En ello no se puede improvisar, mucho menos imponer. Estimados legisladores, debemos reconocer el momento político e histórico de excepción que nos ha tocado vivir. Existe un ejercicio de responsabilidad, iniciativa de la razón y compromiso ético con México.
Son ustedes portadores de la voluntad ciudadana y voceros de los reclamos, de las esencias, pero también de las esperanzas y de sus anhelos. Es a través de su actuación como habremos de cumplir a cabalidad con el mandato conferido. Compañeros de Filadelfia, representémonos con dignidad. Ante ello, y de manera clara y contundente, me manifiesto en contra de cualquier reforma que vaya en sentido contrario al auténtico interés nacional. Me pronuncio en contra de que se entregue el petróleo y nuestros recursos naturales para beneficio de intereses privados, nacionales y extranjeros, porque pertenecen a esta y a futuras generaciones, y exhorto a los demás integrantes de esta legislatura para que con amplio sentido de responsabilidad y congruencia con las causas históricas de la nación hagan lo propio. De aprobarse la reforma propuesta a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, significaría un grave retroceso histórico de nuestro país que vulnera nuestra soberanía y nuestra libertad. Es cuanto, presidente.